Nos enseñaron que el amor es una conquista, que las relaciones son campos de batalla donde quien muestra sus cartas primero, pierde, que la vulnerabilidad es una debilidad que debe dosificarse como medicina, demasiado poca y no funciona, demasiada y te mata. Pero, ¿cuándo comenzamos a creer que amar requería un manual de guerra? Zane tenía un problema. No era que fuera demasiado abierto o transparente. Su problema era que vivía en una cultura que le había enseñado a medir el amor por su eficacia, a evaluar la intimidad por sus resultados. Una cultura que transformó la pregunta ¿cómo amo mejor? En ¿cómo me aman más? Tú también lo has sentido, ¿verdad? Esa presión sutil de que mostrar quién realmente eres podría ser un error estratégico. Como si tu personalidad fuera una mano de póker que debes jugar con cuidado. Como si el amor fuera una negociación donde la honestidad es ingenuidad y la reserva es sofisticación. Vivimos en una época donde la intimidad se ha vuelto performance, donde cada gesto de cercanía es evaluado por su impacto, cada palabra medida por su efecto. Hemos convertido el acto más humano, conocer y ser conocido, en una estrategia de marca personal. La cultura moderna nos vende la idea de que el poder reside en el control de la información, que mantener secretos no es falta de honestidad, sino disciplina, que calcular qué revelar y qué ocultar no es manipulación, sino maestría. Pero detrás de estas palabras elegantes se esconde algo más profundo y perturbador. Nos hemos convencido de que el amor auténtico es demasiado arriesgado, que mostrar nuestras heridas, nuestros miedos, nuestros errores, es una invitación al rechazo. Entonces construimos versiones editadas de nosotros mismos, personajes cuidadosamente diseñados para ser atractivos, misteriosos, poderosos. Pero aquí está la paradoja que nadie te dice. Cuando tienes miedo de ser vulnerable, te vuelves predecible. Cuando calculas cada movimiento, te vuelves una caricatura. Cuando juegas a ser poderoso, revelas exactamente lo contrario, tu profunda inseguridad. El hombre que oculta su situación financiera no está protegiendo su valor, está confesando que cree que su valor depende de su dinero. El hombre que esconde sus planes no está creando misterio, está admitiendo que teme no ser interesante por sí mismo. Zane aprendió algo, pero no lo que cree que aprendió. Su expareja no perdió interés porque él fuera demasiado abierto. Perdió interés porque él se convirtió en alguien que necesitaba constantemente su validación. Confundió apertura con necesidad, vulnerabilidad con dependencia. La diferencia no está en qué revelas, sino en por qué lo revelas. Cuando compartes desde la fuerza, creas conexión. Cuando compartes desde la carencia, creas carga. Cuando eres vulnerable porque confías, inspiras confianza. Cuando eres vulnerable porque necesitas, inspiras lástima. Pero nuestra cultura ha perdido esta distinción. Ha transformado la vulnerabilidad auténtica en una táctica, la intimidad en una herramienta. Y en el proceso, hemos olvidado que el amor no es algo que se conquista, sino algo que se construye. Piensa en esto. Los 5 secretos que supuestamente todo hombre poderoso debe mantener son, en realidad, 5 formas de decir no confío en que me amen tal como soy. Son 5 maneras de susurrar. Creo que mi verdadero yo no es suficiente. El problema no es que Zane fuera demasiado abierto. El problema es que vivimos en una sociedad que ha convertido la autenticidad en una desventaja competitiva, donde ser real se siente como un lujo que no podemos permitirnos, donde la honestidad emocional es vista como un hándicap en el juego del amor. Nos han enseñado que el misterio es atractivo, pero hemos confundido misterio con secretismo. El verdadero misterio no viene de ocultar información, viene de ser alguien que constantemente crece, cambia, se desafía a sí mismo. Alguien que siempre tiene nuevas capas que descubrir, no porque las esconda, sino porque las está creando. La cultura del hombre poderoso nos vende la fantasía de que podemos controlar cómo nos aman, que si dosificamos nuestra vulnerabilidad, si administramos nuestra información, si calculamos nuestros movimientos, podemos garantizar devoción. Pero el amor no funciona así. El amor real no es algo que se puede hackear, manipular o estrategizar. Es algo que emerge cuando 2 personas se sienten seguras de ser completamente ellas mismas. Y esa seguridad no viene de la reserva calculada, sino de la confianza mutua auténtica. Cuando Zane decidió ocultar sus fraquezas profundas, no se volvió más fuerte, se volvió más solitario. Porque las fraquezas no son bugs en nuestro sistema, son features, son lo que nos hace humanos, relacionables,
reales. La idea de que mostrar miedo o tristeza en el momento equivocado disminuye nuestro valor es la mentira más cruel de todas, porque implica que nuestras emociones deben ser performativas, que nuestros sentimientos deben ser oportunos, que nuestro dolor debe ser conveniente. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Las personas no se alejan de la vulnerabilidad auténtica, se alejan de la vulnerabilidad manipulativa, se alejan de la vulnerabilidad que viene con expectativas, con demandas, con necesidad de rescate. La diferencia entre un hombre que comparte sus miedos desde la fuerza y uno que los comparte desde la debilidad no está en el contenido, sino en el contexto. Uno dice, esto es parte de mi experiencia humana. El otro dice, por favor, arréglame. Zane no aprendió a ser poderoso, aprendió a ser estratégico, y hay una diferencia abismal entre ambos. El poder real viene de la autenticidad, de la integridad, de la capacidad de ser vulnerable sin ser necesitado. La estrategia, por el contrario, viene del miedo. Vivimos en una cultura que ha patologizado la necesidad humana de conexión, que ha convertido el deseo natural de ser conocido y aceptado en dependencia emocional, que ha transformado la intimidad en una debilidad que debe ser superada, no en una fortaleza que debe ser cultivada. Pero considera esto, los hombres que realmente admiras, los que tienen relaciones profundas y duraderas, no son aquellos que juegan a ser misteriosos, son aquellos que se sienten cómodos siendo completamente ellos mismos, sin máscaras, sin estrategias, sin cálculos. La cultura del hombre poderoso nos promete control, pero nos entrega soledad. Nos promete respeto, pero nos entrega performance. Nos promete amor, pero nos entrega transacciones. Porque cuando amas estratégicamente, no amas, negocias. Y aquí está el detalle más cruel. Las mujeres no se sienten atraídas por hombres que esconden cosas. Se sienten atraídas por hombres que no tienen nada que esconder. Hombres que se han hecho las paces con su propia humanidad, que han integrado sus sombras, que han sanado sus heridas. Zane cree que aprendió a ser disciplinado, pero en realidad aprendió a ser controlado. Cree que aprendió maestría, pero en realidad aprendió miedo. Cree que aprendió poder, pero en realidad aprendió performance. La verdadera disciplina no es esconder tus emociones, es procesarlas. La verdadera maestría no es calcular que revelar, es construir una vida tan auténtica que no tengas nada que ocultar. El verdadero poder no es controlar cómo te ven, es estar tan cómodo contigo mismo que no necesitas control. Porque al final, la pregunta no es qué secretos deberías mantener. La pregunta es, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Alguien que ama desde la estrategia o alguien que ama desde la verdad? ¿Alguien que se relaciona desde el miedo o alguien que se relaciona desde la confianza? Los 5 secretos no son secretos de poder. Son síntomas de una cultura que ha olvidado que el amor no es algo que se gana, sino algo que se da. Que la intimidad no es una debilidad que se explota, sino una fortaleza que se comparte. Tal vez el verdadero secreto no es qué ocultar, sino qué construir, no qué reservar, sino qué crear, no como ser misterioso, sino como ser interesante, no como ser poderoso, sino como ser real. Porque en un mundo lleno de máscaras, la autenticidad se vuelve revolucionaria. En un mundo lleno de estrategias, la sinceridad se vuelve magnética. En un mundo lleno de performance, la vulnerabilidad se vuelve poder. Zane no necesitaba aprender a ocultar, necesitaba aprender a ser. No necesitaba secretos, necesitaba sanación. No necesitaba disciplina para callarse, necesitaba disciplina para crecer. Y tú tampoco necesitas una máscara, necesitas el coraje de quitártela, porque el amor que tienes que conquistar no es amor, y el poder que tienes que fingir no es poder. El verdadero poder es la capacidad de ser completamente tú mismo y estar completamente bien con eso, de amar sin garantías, de ser vulnerable sin ser necesitado, de estar abierto sin estar desesperado. Tal vez es tiempo de preguntarnos, ¿y si el problema no es que somos demasiado abiertos, sino que vivimos en una cultura que ha olvidado cómo recibir la apertura? ¿Y si en lugar de aprender a esconder, aprendemos a sanar? ¿Y si en lugar de buscar poder sobre otros, buscamos poder sobre nosotros mismos? Porque al final, la única persona que realmente necesitas conquistar eres tú, y la única máscara que realmente necesitas quitarte es la que te has puesto para protegerte de tu propia humanidad. El amor no es una estrategia, es una práctica, y la práctica no requiere secretos, requiere presencia.
requiere coraje, requiere la disposición de ser visto, conocido y, tal vez por primera vez en mucho tiempo, simplemente amado.